pescador. Este hombre durante todas las noches, como siempre, trabajaba, se esforzaba y de esa manera pudo sacar a su familia adelante. Pero una noche, este hombre desde muy temprano trató de pescar toda la noche. Y lo hizo con tantas ganas y tanta fuerza e intentó, y tal vez como en otras ocasiones, que muchas veces les iba bien, en otras no, en este día no le fue. Y dice la palabra del Señor que muy temprano, muy de mañana, cuando este hombre ya venía de haber intentado pescar, se encuentra nada más y nada menos que en la orilla a Jesús. Y Jesús le dice a él, le dice: Pedro, préstame la barca. Y Pedro, dice la Biblia, que por un momento como que dudó, pero la palabra nos enseña que Jesús le insistió, le rogó que le prestase la barca. Una vez de que Jesús toma la barca para poder enseñar a las personas que estaban siguiendo a Jesús, ahora Jesús le habla de manera directa a Pedro y le dice: Pedro, ve nuevamente y lanza la red. La lógica de Pedro, sus 5 sentidos indicaba de que era imposible. Toda la noche trabajando, ya un pescador de experiencia, él lo había intentado durante toda la noche y su lógica, su raciocinio le hace dar la respuesta a Jesús y le dice: toda la noche hemos tratado de pescar y no hemos logrado absolutamente nada. Sin embargo, pues yo me imagino que Pedro ya había escuchado de quién era Jesús. Tal vez escuchaba que Jesús era un maestro, era un rabino. Y dice la palabra de que en ese momento, cuando Pedro, obedeciendo la voz de Jesús, lanza la red, todos sabemos que hubo aquel milagro impresionante de que eran tantos los peces, que dice la palabra que Pedro le tocó llamar a sus vecinos para que le ayudaran. Pero quiero resaltar en esta hora, y quiero que nos tomemos el momento para analizar como personaje principal a Pedro. ¿Por qué vamos a tomar a Pedro como personaje principal? Porque a diferencia de pronto del apóstol Pablo, o a diferencia de otros ministros de Dios, Pedro es tan parecido a nosotros. Y Pedro nos muestra una vida de luchas constantes con el temor, con el miedo. El miedo nos paraliza. Muchos de nosotros, así como Pedro, tal vez sintió temor cuando Jesús le dijo: Pedro, una vez que ya has visto este milagro, dice Jesús, sígueme, porque te haré pescador de hombres. Al escuchar ese llamado de Jesús, tal vez Pedro siente un poco como el sinsabor de qué va a pasar, qué va a suceder conmigo, porque yo soy pescador. No he sido un erudito, no he estado nunca en temas religiosos. Ahora Jesús me dice: sígueme. Y tal vez fueron tantas las preguntas que Pedro se hizo. ¿Cómo dejaré mi familia? ¿Cómo dejaré mi trabajo? ¿Con qué me sostendré? Todas estas cosas. Jesús fue directo hacia la debilidad de Pedro, sus temores. Por eso cuando Jesús le dice: sígueme, en ese mismo instante la palabra nos muestra de que Pedro le siguió. Y eso es bueno, ¿sabes? Es bueno este primer paso que Pedro nos muestra, y es que aunque muchos de nosotros sintamos temores porque fue incubado en nuestra formación, cuán importante es nosotros luchar contra esos temores. Porque mientras que nosotros no luchemos contra el miedo hacia el futuro, no nos vamos a arriesgar. Mientras que nosotros no luchemos con el miedo hacia de pronto cosas que desconocemos, porque ese es el miedo, sentirnos inseguros ante algo que no conocemos. Si bien es cierto, muchas personas le temen a la muerte, porque
Nadie ha ido de pronto, como la misma palabra dice, y ya ha regresado y ha podido decir. Solamente nosotros como cristianos nos aferramos a la palabra de Dios y nuestra fe se fundamenta en ella. Sin embargo, la ciencia describe que a personas que murieron y que solamente murieron unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, al ellos ser revividos o al ellos nuevamente estar vivos, casi todos ellos coinciden con el mismo testimonio. Pero la ciencia tal vez se ha empeñado en contradecir ello. Por lo tanto, hay como una cierta polémica en este tema, y por eso muchas personas hoy por hoy sienten temor de qué va a pasar después que yo deje esta tierra, qué va a suceder. Hay personas que le temen a la oscuridad, a pesar de ya ser adultos. Ya en las noches o en las madrugadas prefieren tener las luces encendidas en su casa, o hay personas que inclusive duermen con las luces del cuarto encendidas, porque hay un miedo a que algo me pueda asustar o algo me pueda espantar. Y ya siendo personas adultas, a veces nos es hasta muy y más difícil luchar con esos miedos. Sin embargo, la palabra nos sigue narrando la historia de que cuando Pedro siguió a Jesús, Pedro sigue luchando con ellos, y Jesús sigue trabajando en esa debilidad en Pedro. Pedro tenía tantas debilidades como tal vez nosotros tenemos tantas debilidades, pero creo que una de las mayores debilidades que todo ser humano puede enfrentar es el miedo. El miedo nos estanca, el miedo no nos lleva de pronto a desprendernos de cosas que tenemos que desprendernos y a luchar por cosas que tenemos que luchar. El miedo no solamente nos estanca, el miedo nos hace sentir en muchas ocasiones paralizados, y sabemos nosotros que tenemos que arriesgarnos, pero por la incertidumbre, por el miedo a cometer un error, nos quedamos quietos. Porque es una de las cosas que nosotros como seres humanos pues tenemos y que de una u otra manera está en nuestra genética. Tanto así que la ciencia describe que el miedo hace parte de un sistema de autoprotección en el ser humano. Es el miedo, o gracias al miedo, de que la persona pues obviamente no va a cruzar una carretera sin mirar a los lados. Es el miedo lo que hace que la persona, al ver un cable o un cable expuesto de corriente, no lo toque, porque precisamente el miedo lo que está haciendo es causar un sistema de autoprotección en nosotros. Pero cuando el miedo, en este caso, que estoy hablando de ese tipo de temor, de inseguridad, del no saber qué va a pasar mañana, del no atreverme a crecer, del no atreverme a seguir al Señor como Dios me lo ha pedido que lo haga, de ese temor a veces de soltar cosas que tengo que soltar y de arriesgarme por cosas que tengo que arriesgarme, de ese miedo es que Pedro luchó. La palabra enseña que mientras que Pedro seguía a Jesús, él veía cosas, milagros, cosas poderosas que hacía Jesús. Pero aún así, en medio de esas cosas que él veía y los milagros y tantas maravillas que Jesús hacía, Pedro aún seguía con ese temor luchando. Al punto de que cuando dice la palabra del Señor, un día estaba Jesús hablando con las personas, enseñándoles, y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, las personas se están yendo porque le estás dando una palabra muy dura. Dice la palabra del Señor que Jesús, de una manera contundente, le dijo a los discípulos: si ustedes se quieren ir también, váyanse. Eso nos muestra el carácter de Jesús, de cero miedo ante la soledad, de cero temor ante las opiniones, de cero temor ante la aceptación de las personas. Jesús estaba convencido porque obviamente Él nos había enseñado por medio de su forma de vivir. Dice la palabra dice la misma Biblia en Juan, que el verbo, la palabra se hizo carne. Mientras que cuando Pedro escucha esta palabra de parte de Jesús, que le dice: si se quieren ir, váyanse, Pedro le dice a Jesús: ¿a dónde iremos?
si solo tú tienes la palabra de la vida eterna. Ya Pedro estaba entendiendo que para luchar en contra del miedo, tendría que acercarse a Jesús. Tendría que acercarse más a Dios por medio de la palabra que el Señor Jesús estaba enseñando. La única manera, escúcheme bien, querido hermano y querido amigo, de usted y yo tener seguridad, certeza en la vida, aún en contra también de la misma muerte, es por medio de Dios, por medio de Jesús, acercándonos a Dios. Jesús no da vida, Él es la vida. Jesús es amor, es el camino. Es que hay personas que a veces están inseguros de qué camino escoger, ya sea en la universidad, ya sea en el trabajo, ya sean decisiones importantes en su vida. Y Jesús dice, yo soy el camino. Es decir, la forma en cómo Jesús nos enseñó, cómo nos habló, cómo nos guió. Es lo que Pedro trata de interpretar. Y Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes la palabra de la vida eterna? Luego dice la palabra del Señor que en un momento específico Jesús les advierte a ellos. Y quiero que vayas conmigo en esta maravillosa hora en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 27. Marcos 14, 27. Cuando lo tengas me confirmas con un amén. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, entonces Jesús le dijo, todos os qué. No te escucho, todos os qué. De mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Póngase cómodo en esta hora. Jesús está hablando con certeza de algo que iba a enfrentar en el futuro. Escúchame bien esto. La única forma en que usted y yo podemos enfrentar todo pronóstico, sea negativo o sea de cualquier forma en el futuro, la única manera en cómo lo vamos a enfrentar con altura, con actitud, es confiando en Dios, es acercándonos a Dios. Porque mientras que usted con sus propios pensamientos enfrente la vida, escúcheme bien, usted se va a desplomar, usted se va a sentir derrotado, se va a sentir sin fuerza, sin ánimo. El miedo no solamente le va a paralizar, le va a frustrar. Jesús sabía lo que iba a enfrentar y Jesús estaba claro, le dijo a los discípulos, va a pasar esto. Pero Pedro, que estaba luchando con su humanidad, dice la palabra del Señor, que en el momento en que tomaron a Jesús, y cuando toman a Jesús y comienzan a latigarlo, a torturarlo, vieron a Pedro por allí, cerquita. Y alguien le dijo a Pedro, tú eres como ellos, hablas como ellos, vistes como ellos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Yo no lo conozco. Ahí podemos ver a un hombre lleno de temor a las opiniones, a la aceptación de las personas, de un círculo social. ¿Cuántas veces nosotros, por temor a ser aceptado o ser rechazado, tomamos malas decisiones en la vida? Yo creo que Pedro allí nos mostró el resultado negativo de que por miedo negar a Jesús solo por ser aceptado por personas. Y dice la palabra que él lloró amargamente. Porque el miedo no solamente te congela, no solamente te estanca, produce frustración, tristeza. ¿Cuántas personas hoy por hoy, al mirarse un espejo, se preguntaron o se preguntan, ¿por qué no hice tal cosa hace tantos años atrás? ¿Por qué no tomé la decisión que tenía que haber tomado? Y ellos mismos saben que fue por temor. Ellos mismos saben que fue porque
Sintieron miedo a la aceptación, sintieron miedo hacia el futuro. Una de las cosas que Dios me permitió a mí experimentar cuando el Señor me llamó fue a entender que la aceptación de Dios era el eje primordialmente en mi vida. El peso de mi vida era primeramente la aceptación de Dios, no de las personas. Porque las personas, por tú agradarle muchas veces a las personas, muchas veces, y hay muchas personas que por querer agradarle a los otros, viven una vida de frustración, viven una vida de vacíos, viven una vida totalmente equivocada, sin paz, sin tranquilidad. Pero cuando nosotros decidimos agradarle a Dios, no importando la aceptación de nadie, porque la misma palabra dice, el apóstol dice, prefiero agradarle a Dios que a los hombres. Es allí donde nosotros entendemos que muchas personas nos van a rechazar. Muchas personas nos van a dar la espalda. Muchas personas nos van a criticar. Porque es más fácil alabar lo sencillo. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, no tiene iluminación, carece de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, le es complejo entender las cosas de Dios. Le es complejo entender los principios eternos. Se convierte en un hombre básico, como la palabra lo menciona, como un animal, dice el libro o la carta a Judas, como un animal que no razona. Y es más fácil para el hombre que no razona, que no procesa, entonces aplaudir o tal vez agradarse de las cosas elementales y básicas de la vida, que entender las cosas complejas. Y una de las cosas complejas que Dios nos muestra es seguirle a Él. Porque seguir al Señor realmente implica muchas veces el señalamiento de las demás personas. Inclusive la misma familia nos da la espalda por nosotros seguir al Señor. Y eso produce un temor. Eso produce como un sinsabor en decir, bueno, ¿cómo hago? Mi esposo o mi esposa no está de acuerdo con que yo le sirva a Dios. No está de acuerdo. ¿Qué va a pasar con mis amigos que antes tomaba, antes hacía esto y ahora que me voy a consagrar a Dios, que voy a buscar a Dios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me va a ver la gente? Y es allí donde nosotros hoy tenemos que entender que el miedo muchas veces hacia perder esas cosas es lo que nos puede causar inclusive una pérdida en la eternidad. Podemos perder la salvación. Un día Jesús le dice a Pedro, y quiero que vayas conmigo precisamente en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. Juan 14, 15, 21, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Jesús le dice a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, le hace una pregunta, ¿me amas más que a esto? A mí me ha causado mucha intriga las preguntas de Dios y de Jesús, porque son aparentemente preguntas superficiales, pero son tan profundas. Le está diciendo, ¿me amas más que todas estas personas? Miren, el amor es como la fe. Es igual, para mí es muy igual. La fe sin obras es, no te escucho, y el amor sin obras no es amor. Quien dice amar pero no lo demuestra es sencillamente una persona, es un politiquero, ¿verdad? Porque dice amar pero no lo demuestra. Entonces, el amor refleja acción y la fe refleja obras.
Y una de las maneras de nosotros entender que si amamos a Dios tenemos que demostrarlo. ¿A quién tenemos que nosotros demostrar nuestro amor a Dios? ¿A quién? Diga conmigo, a mí mismo. A más nadie. Entonces, Dios espera de ti muchas cosas, ¿sabes? Dios espera que tú sepas decidir entre los dos caminos. Dios espera de ti que crezcas, que des frutos. Y por eso Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a esto? Y Pedro le respondió, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. O sea, en otras palabras, si me amas, haz algo por mí. Sírveme. Porque el amor requiere acción. Si tu esposo te dice que te ama, pero en medio de un problema se va corriendo y te deja abandonada y no pone el pecho, entonces no es amor. Si la esposa dice que ama al esposo y cuando el esposo la necesita, ella tiene otras prioridades, entonces no es amor. Porque la Biblia dice que el amor no busca lo suyo, ¿verdad? Entonces cuando Jesús le dice me amas y él le dice sí, entonces él le dice apacienta mis corderos, es decir, trabaja, esfuérzate. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el primero le dijo, ¿cómo le dijo lo primero? En otras palabras le dijo, calma a mis corderos, cálmalos. O sea, no solamente tú debes luchar contra tus luchas internas, debes ganar tus luchas internas. No solamente vas a ganar contra el miedo que sientes que vives, sino que vas a enseñar a los más pequeños a lograr eso también. Pero cálmalos. Y en la segunda forma Jesús le dice pastorea, que ya es dar alimento. Enseña a mis ovejas. Un día de estos, ¿qué pensaría usted si el pastor Luis le dice en un servicio especial, una reunión de toda la congregación, y le dice, bueno, hoy le presento mi renuncia, voy a renunciar, no voy a pastorear más, porque en esta congregación muchos no se sujetan, uno les da una instrucción, no la escuchan. Muchas veces me he sentido solo, hemos necesitado que alguien nos ayude en algo, pero todo el mundo saca excusas. En los 95% de la congregación me señala como ladrón de diezmos y ofrenda, o el 98% me señala como ladrón de diezmos y ofrenda, pero el 95% no diezma. Entonces voy a renunciar como pastor porque me siento totalmente ignorado, predico, enseño y muchas personas no crecen, no avanzan. Voy a renunciar porque muchos hogares que le hemos dado consejos por años todavía siguen con sus problemas, con sus peleas, con sus cosas. Voy a renunciar porque cuando una persona se enfoca de pronto en su vida personal y ama más su trabajo y se apasiona más con su trabajo, pero cuando vienen al servicio se desesperan que son 2 veces a la semana, entonces son 2 horitas, entonces se desesperan, pero en el trabajo no se desesperan, que son desde las 7 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde. Entonces voy a renunciar por eso. ¿Qué pensaría usted de su pastor? ¿Qué diría usted de su pastor? No, pastor, ¿cómo que va a renunciar por eso? Si eso es tan normal. Pero resulta que el pastor tiene que entender cuando una persona se aleja de Dios, tiene que entender cuando alguien renuncia, tiene que entender cuando hay personas que no aman, no se comprometen con Dios. Eso lo tiene que entender el pastor. Pero ¿quién entiende al pastor? El pastor siempre tiene que estar para la iglesia, pero el pastor tiene que esperar a que la iglesia esté disponible.
Entonces tú dirás, pastor, ¿por qué nos estás diciendo esto? Porque era lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro, si tú me amas, tienes que resistir. Y para poder resistir tienes que perder los miedos. Para yo pastorear tuve que perder o ganarle al miedo. Y tú dirás, pastor, ¿a qué miedo te enfrentaste? Primero en cambiar de estilo de vida, de venir de años de estar trabajando en lo secular y renunciar a todo eso de tajo y reiniciar tu vida cuando ya tenías familia, todo dependiendo de ti. O sea, renunciar a todo eso solo porque el Señor te dijo, ven y sígueme. Entonces, hoy te tengo que hablar de esto porque ya yo lo he vivido y Dios no me ha desamparado. Dios ha estado conmigo, con mi familia, con mis hijos. Creo que me siento tan feliz de aceptar los desafíos de Dios, que lo he hecho no una vez, lo he hecho tantas, pero tantas veces. Porque seguir al Señor implica arriesgarnos. Una persona que decide bautizarse, obvio que esto produce un temor, decir, bueno, pero me voy a bautizar y más si estoy joven, y qué va a pasar si en un futuro me voy a apartar o algo, ¿no? Pero tiene que perder el miedo, enfrentar el miedo, porque si no, nunca va a crecer, nunca va a buscar a Dios, nunca va a dejar el mundo, nunca va a dejar las cosas que a Dios no le agradan. En estos días se escuchaba la noticia de un joven que perdió o se suicidó en una de las universidades de aquí de Barranquilla. Y él decía que en una carta que dejaba, que se vestía bonito porque nunca lo había hecho, para cuando lo fuesen a recoger no se viese tan mal. Y yo me preguntaba cuando leía esta noticia, ¿qué le impedía a él pensar primeramente en él? Pero pensar en la aceptación de las personas, en cómo te miran, en si te quieren o no te quieren. Eso es lo que produce el vacío en las personas. Pero precisamente hay un detonante, el miedo. El miedo a ser rechazado, el miedo a, de pronto a que si te metes con Dios, ¿cómo te va a ir, pastor? ¿Voy a vivir de qué? ¿De la fe? Esa pregunta me la hice yo. Cuando comencé a seguir al Señor, yo decía, ¿cómo yo puedo realmente dejar de ganar lo que estoy ganando y buscar meterme con Dios y más en ese tema del pastorado? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero lo que yo no había entendido era que cuando estaba lejos de Dios, en mi corazón, ni en mi cabeza, ni en mi alma había dirección de Dios. Yo me podía ganar 20 millones de pesos hoy, que se lo digo delante de Dios. A los 2 días no tenía ni un peso. Y Dios me permitió vivir por un desierto que he aprendido, hermano, hasta un tornillo sacarle provecho. Porque cuando uno quita un tornillo, uno dice, este tornillo lo voy a usar mañana. Y mañana ya me evito comprar un tornillo. Pero antes no era así. Antes no, eso lo compramos mañana y cosas se perdían, se desperdiciaban. Pero entonces, ¿quiere decir que fue positivo o no? Claro que fue positivo. Y dice la palabra que en la tercera vez, en el verso 17, le dijo la tercera vez. Usted se imagina que su esposa le pregunta a usted, a ver, ¿cuántos esposos que están aquí? La esposa le ha preguntado, ¿tú me amas? ¿Cuántos esposos? Levanten la mano. Mi amor, ¿tú me amas? ¿O cuántas esposas que están acá, su esposo le ha preguntado, mi amor, ¿tú me amas? En confianza, levante la mano a ver. Le ha preguntado, ¿pero tú me amas? Esta pregunta, de una u otra manera, nos confronta. Si realmente nosotros amamos, tienen que haber acciones. Y cuando le dice la tercera vez, dice la palabra, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué Pedro se tiene que entristecer? ¿Por qué? Porque era un hombre apasionado. Era un hombre que Jesús estaba formando en sus emociones.
Era un hombre que Jesús estaba trabajando en él, en su carácter, en su forma de ver la vida. Quiere decir, querida iglesia, que en todos los procesos que tú estás viviendo, Dios ha estado siempre detrás. Y en cada momento que tú has sentido temor, es que Dios te está empujando a que luches en contra de él. Como cuando aquella ocasión Pedro estaba en las noches, dice la palabra, cruzando el río, y cuando de pronto vio a Jesús caminar sobre el agua, Pedro le dijo: si eres tú, Señor, permite que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Ven, camina. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro, que estaba luchando en contra del miedo, comenzó a caminar, ¿por qué dice la Biblia que se levantaron los grandes vientos, que el mar comenzó a moverse? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la Biblia? La Biblia, cuando pone un punto, una coma, tienes que analizar eso. ¿Por qué dice la Biblia que se comenzó a mover los grandes vientos y todas estas cosas? Por una simple razón. Cuando tú decides dar un paso para luchar en contra de tus miedos, ¿qué hace Dios? Te comienza a fortalecer en esa decisión y comienza a probarte. Comienza a probarte. Entonces estás tomando decisiones y tú crees que las cosas están difíciles, están complejas. Claro, porque eso es lo único que va a fortalecer esa decisión. Pero dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse. Y fue cuando Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿De qué dudó Pedro? ¿De qué fue lo que dudó Pedro? De la palabra de Jesús. Dios ha dicho y te ha dicho en muchas ocasiones: yo estoy contigo. Tú no estás solo, tú no estás sola. En medio de las batallas que estás enfrentando en la vida, Dios ha prometido estar contigo. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo le libraré. En el Salmo 23 el salmista dice que el Señor es mi pastor y nada me faltaré. Dice: y aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Dios ha dado una palabra para todo aquel que le sigue, y es Dios pelear por nosotros. Dice la palabra que una promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Y dice la palabra que nosotros entramos en esa promesa. ¿Sabes por qué? Porque somos descendientes o somos hijos espirituales de Abraham. En otras palabras, cuando alguien se lanza en tu contra, tú debes de aferrarte a esa promesa que Dios ha dicho. Dice la palabra que cuando alguien se levanta en contra tuya, confía en Dios, porque Dios peleará por ti y por mí. En medio de tantos desafíos de la vida, nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra. Vamos a luchar en contra del miedo. Hay decisiones que vamos a tomar. Hay gente que quiere emprender, hay gente que quiere tomar iniciativas, hay gente que quiere arriesgarse a hacer algo, pero el miedo les ha impedido hacerlo. Hay gente que quiere hacer cosas importantes, determinantes. Hay gente que se quiere bautizar, hay gente que quiere buscar a Dios, hay gente que quiere servirle al Señor, pero siente miedo. Y la pregunta: ¿a quién le temes tú? A la opinión de las personas. ¿A quién le temes? ¿Al futuro? ¿A la incertidumbre? ¿A la economía? ¿A qué le estás teniendo temor? La Biblia dice que Dios es el dueño, el soberano de todas las cosas. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Creo que esas son las promesas que Dios nos da para nosotros aferrarnos a Él y luchar en contra de todo temor. Un día David, confiado en esa promesa, se atrevió a hablarle a un gigante que le maldecía a la nación de Israel.
Y David le dijo a ese gigante: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. David sabía que solamente necesitaba la presencia de Dios a su lado para ganar toda victoria. Dios está contigo, iglesia. Tienes que luchar en contra de todo temor. Cuando el médico te diga algo totalmente negativo, cuando en la empresa te digan ahorita te vas a quedar sin empleo, cuando alguien te diga o tu esposo te diga: si tú sigues yendo a esa iglesia te vas a alejar de mí o nos vamos a divorciar, tienes que aferrarte a las promesas de Dios. Y dice la palabra del Señor que con Cristo somos más que vencedores. Yo creo en esa promesa, yo creo en lo que Dios nos ha dicho, yo creo en lo que el Señor nos desafía, porque Dios nos desafía, el Señor te desafía. ¿Para qué te desafía? Para que crezcas. Mire, todo milagro que Jesús hacía, todo milagro, dice la palabra que Él tenía de una u otra manera con las personas un diálogo. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al ciego, acuérdate de ese pasaje bíblico que dice la palabra que Jesús escupió en la tierra. ¿Sí lo has leído, no? ¿Y sabías que allí hay una cultura? Cuando una persona nacía, dice la Biblia que era un ciego de nacimiento, y cuando una persona nacía con un tipo de enfermedad o de algo, los padres a los 16, 17 o a los 13, 16 años, entre 13 y 16 años, escupían, como quien dice, ya ellos se desligaban de esa responsabilidad, escupían al suelo. Era como una cultura, así como se lavaban las manos cuando encontraban un cadáver, dando a entender que no tenían nada que ver con ese tipo de homicidios. Fue cuando Pilato se lavó las manos. En este caso, habían personas que escupían, familiares que decían: o sea, no tengo responsabilidad, esto es un castigo de Dios para esta persona, yo no me voy a meter en esto, y escupían como manera de rechazo. Pero cuando Jesús ve a este ciego, también escupe. Y tal vez el ciego, aunque no tenía vista, escuchaba perfectamente. Tal vez él escucha que hay un hombre que está sanando, pero cuando se acerca a él, escucha el peculiar sonido de escupir al suelo. Y él pensó y dijo: bueno, uno más, uno menos. Pero dice la palabra que Jesús tomó de la tierra y comenzó con la saliva y preparó algo y se lo puso en los ojos. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a ese hombre, que aunque el hombre lo había rechazado, Dios estaba dispuesto en quitar todos los señalamientos anteriores, todos los rechazos anteriores, y hacer algo nuevo en la vida de ese hombre. Tal vez nosotros hemos tomado decisiones erróneas y nos hemos equivocado y nos ha dolido, nos hemos sentido mal, pero resulta que dichas decisiones fueron porque alguien nos aconsejó, porque creímos nosotros que era lo correcto. Pero Dios está dispuesto en tomar todos los errores, como lo dice la palabra, que Él convierte las maldiciones en bendiciones. Y Dios está dispuesto en tomar tus miedos y convertirlos en fortalezas. Dios está dispuesto en hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un último pasaje que en esta hora quiero que leamos, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, y ponte de pie mientras leemos este pasaje. Dice: porque no nos ha dado Dios, ¿qué? No te escucho. ¿Espíritu de qué? Mire, ahí cuando se refiere a la palabra espíritu, no está hablando del espíritu de Dios, está hablando del espíritu del hombre. La E es una E minúscula. Cuando Dios te formó a ti, Dios no te hizo con miedo. Cuando Dios formó a Adán, no lo hizo con miedo. Realmente el miedo se aprende. ¿Sabías tú eso? El miedo se aprende. Porque los niños, o cuando nosotros fuimos niños, si no nos hablaron de la mano pelúa, nosotros hubiésemos visto cualquier cosa y no hubiésemos sentido temor. Pero nos hablaron de la mano pelúa, nos hablaron del coco, nos hablaron de la llorona, y eso nos fue dañando
la fe, nos fue dañando la seguridad en nosotros mismos. Palabras negativas como tú no sirves para nada, tú eres una desgracia, tú eres lo peor que me ha pasado. Eso nos comenzó a dañar. Pero lo que Dios nos ha dado, dice la palabra, no es espíritu de cobardía, sino de ¿qué? No te escucho, ¿de qué? Quiere decir que Dios le ha entregado a usted el poder para vencer todo temor. Dios te ha entregado el poder para salir adelante. Dios te ha entregado el poder para avanzar. Dice la palabra, poder de amor y de dominio propio. Ese espíritu de amor que Dios te ha dado es para que ames a Dios sobre todas las cosas, ames al prójimo y te ames a ti. Primeramente a ti y ames al prójimo, como lo dice la palabra, como a ti mismo. Y cuando nosotros entendemos ese principio, caminamos confiados. Todo miedo, todo temor se tiene que alejar de nuestra vida. Hay tantos temores. El COVID alteró muchas personas. Hay otra amenaza de pandemia. Y hay personas que sienten el miedo, el temor. Pero quiero decirte en esta hora, amada iglesia, usted y yo somos hijos de Dios. Y tenemos que entender que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No hay nada que pueda causarte daño si Dios no lo permite. Por lo tanto, usted debe acercarse más a Dios. Todos los días acérquese a Dios, porque Dios es el capitán de este barco. Dios es el que nos da la garantía de vida. Acércate a Dios. Ya está bueno de tantas decisiones erróneas que nosotros tomamos y que esas decisiones nos dañaron unas y cientos de veces. Creo en un Dios de oportunidades. Creo en un Dios que si te habla es porque tiene un plan para contigo. Y en esta hora deseo de todo corazón que atesores esta palabra.